Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Como saben, tenemos un conversatorio. El profesor Gabriel viene a dictar clases a la maestría de Derecho Civil, pero siempre organizamos con la Dirección Académica de Derecho de la Facultad un conversatorio para todos los interesados, público en general, incluido obviamente alumnos y profesores de la facultad. Y hoy, conversando con el profesor Gabriel, previo a su venida a Lima, quedamos en que el tema que disertará hoy es un tema sobre el objeto del contrato y el objeto de la obligación. Como saben, es un tema muy controvertido, no solo en el Perú, sino en Italia también. Y consecuentemente vamos a tener un profesor, obviamente él es el encargado de la disertación. Nosotros vamos a hacer básicamente acotaciones o una visión comparatista del tema muy puntual, porque él es la estrella del día de hoy. Como saben, el profesor Gabriel es uno de los juristas más destacados de Italia, y después de la gran generación, digamos, de los profesores hoy ancianos o muertos en Italia, es una de las cabezas del derecho italiano actual en materia de derecho civil y patrimonial. Así que, dado que hemos comenzado un poco tardecito, porque siempre en hora peruana no nos llenamos nunca a tiempo, vamos a dejar de frente el uso de la palabra al profesor Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y vamos a comenzar. Vamos. Bueno, el Código Civil italiano, en la disciplina de los contratos en general, menciona el objeto en numerosas normas. De los artículos 1325 y 1346 se habla de objeto del contrato. En el artículo 1431, en cambio de contenido del contrato. En el artículo 1429 se distingue entre error sobre el objeto del contrato, en el inciso primero, y error sobre la identidad o sobre una cualidad esencial del objeto de la prestación, en el inciso segundo. En el artículo 1347 se habla de posibilidad del objeto por referencia a la prestación. En el 1348 parecía surgir la identificación entre prestación de cosas futuras y objeto del contrato. Por otro lado, en el artículo 1316
se hace mención del objeto de la prestación. En el 1174, la prestación es considerada como objeto de la obligación. En el artículo 1349, titulado Determinación del objeto, se habla finalmente de determinación de la prestación deducida en contrato. En el derecho especial de los contratos, para limitar la referencia a un ejemplo significativo, en el artículo 33, inciso cuarto, del Código de Consumo, en el cual el objeto del contrato parecía individuarse en la prestación, mientras en el 34 del mismo código se establece que la abusividad de una cláusula es valorada teniendo en cuenta la naturaleza del bien y del servicio objeto del contrato. La falta de un lenguaje legislativo riguroso y uniforme y las ambigüedades terminológicas y hermenéuticas que siempre han circundado la noción inducen a adjudicarle una amplia variedad de significados. Este aspecto pone de relieve como, aún en el nuevo Código Civil italiano de 1442, en el empleo del término objeto referido al contrato, se han perpetuado los equívocos que ya habían sido denunciados por los intérpretes del previamente vigente código, cuando había intentado aclarar los confines semánticos de nociones objeto del contrato, objeto de la obligación y objeto de la prestación, indistintamente asimilados entre ellos mediante un procedimiento concéntrico de absorción conceptual y nominalístico. Tales equívocos se hacen remontar a Pothier, que distinguiría entre objeto del contrato y objeto de la obligación, cuya posición habría penetrado en el nuestro sistema normativo, el sistema normativo italiano, a través de la recensión del Código de Napoleón en el Código Civil del 1865, con la consecuencia de haber reproducido, en virtud de la identidad de formulaciones empleadas, los mismos problemas dogmáticos e interpretativos. Los artículos del Código Civil italiano de 1865, en efecto, retoman casi a la letra los artículos correspondientes del Código de Napoleón, excepción hecha de aquellas normas en las cuales se precisaban las características estructurales del objeto que una parte autorizada de la doctrina indicaba como puntos firmes en la interpretación del instituto. Si el discurso interpretativo sobre el objeto del contrato se pusiese en objetivo de identificar una definición general y abstracta capaz de indicar y de comprender los objetos de todos los contratos posibles, encontraría entonces los límites señalados por la relatividad del concepto y por la mutabilidad de la experiencia jurídica concreta que se expresa en la variedad de las estructuras formales mediante las cuales cada acto singular de autonomía privada puede articularse y manifestarse. También se señala en doctrina que el jurista debe ante todo preguntarse cuál sea la noción legislativa de objeto del contrato. En esta dirección de investigación corresponde, sin embargo, tener presente que una primera limitación está marcada por la compleja relación y, por tanto, por la dificultad de comparar y de fijar los criterios de prevalencia o de subordinación entre el derecho común de los contratos y la disciplina de los tipos singulares. En una línea de investigación diversa, pero confluyente, corresponde intentar aislar el tema del objeto del contrato de otras consideraciones próximas, sino derechamente
entrelazados y conexos hasta el punto de sobreponerse, como ocurre para la distinción entre contenido y objeto, o para el delineamiento de la relación entre objeto y causa del contrato, que termina por incidir, entre otras cosas, sobre la definición de los aspectos funcionales del acto de autonomía privada. Por otra parte, la tendencia a confluir las nociones indicadas se encuentra siempre presente desde hace tiempo en las reconstrucciones de los intérpretes y, al mismo tiempo, en el plano de relevancia sistemática y dogmática autorizada parte de la doctrina, Gino Gorla, comparando, puso en duda tanto la utilidad conceptual de individualizar y definir una noción unitaria del objeto del contrato, como la oportunidad de edificar una teoría del objeto del contrato, la que se reduciría entonces a la simple comprobación de que existen reglas jurídicas que establecen la invalidez del contrato como consecuencia de un defecto o de un cierto carácter de la prestación o del objeto. El intérprete, en efecto, aun siendo consciente de los obstáculos que encuentra la reconstrucción del supuesto de hecho, ya sea en razón de la intrínseca dificultad de identificar un objeto del contrato que se encuentre en condiciones de asumir una propia autonomía y relevancia, y ya sea de las insidias que se esconden detrás de la lógica de los conceptos, debe atenerse a la consideración y valoración del dato positivo ofrecido por la disciplina general, al fin de llegar a la individualización de la noción de objeto y el contrato. La solución del problema del objeto del contrato debe, por lo tanto, ser encontrada en una dirección diversa y doble, histórica y técnica. El problema del objeto del contrato, en efecto, por un lado, puede resolverse en su historia, o mejor, en la historia de sus conceptos, de los diferentes modos con los cuales la noción ha sido representada, identificándose en ella casi por entero, en sus circunstancias y en las reflexiones que en la historia de las ideas se ha articulado sobre aquellas circunstancias. Los diversos modos de entender y de representar el objeto del contrato son, como conceptos originados históricamente, el resultado de una determinada realidad, un dato indicativo de las experiencias jurídicas que los han expresado y que los han hecho operativos. El variado desarrollo de las circunstancias conceptuales de la noción de objeto del contrato representa, por tanto, un aspecto sugerente para el estudio de la evolución de la dogmática y de la sistemática jurídica. El intento de reconducir la configuración singular, tal como históricamente ha sido determinada, a su matriz, a su historia, puede por tanto constituir ya de por sí un resultado significativo. Por el otro lado, la solución del problema es técnica y como tal se configura sobre la base de la disciplina dictada por el Código para el objeto del contrato y sobre la base de las referencias normativas ofrecidas por el sistema. En esta dirección corresponde, sin embargo, tener presente que una primera limitación está marcada por la compleja relación, por tanto, por la dificultad de comparar y de fiar los criterios de prevalencia o de subordinación entre el derecho de los contratos y la disciplina de los tipos singulares. La investigación desarrollada en esta sede, por lo tanto, se limitaría
intencionalmente a examinare il problema dell'objetto del contratto unicamente nel plano della disciplina general. El intérprete, en efecto, aun siendo consciente de los obstáculos que encuentra la reconstrucción del supuesto de hecho, ya sea en razón de la intrínseca dificultad de identificar un objeto del contrato que se encuentra en condición de asumir una propia autonomía y relevancia, ya sea de las insidias que se esconden detrás de la lógica de los conceptos, debe atenerse a la consideración y valoración del dato positivo ofrecido por la disciplina general al fin de llegar a la individualización de la noción de objeto del contrato. En tal perspectiva parece por lo tanto oportuno recorrer propiamente los itinerarios conceptuales y dogmáticos. Però secondo me è troppo lungo, quindi faltava un pezzo. Andiamo questa qua. Questa è la parte del giro del cammino. Andiamo avanti. La reflexión puede entonces comenzar por el examen de las doctrinas sobre el objeto del contrato y, en primer lugar, por aquella que lo identifica con la cosa o el bien deducido en el contrato. Tal configuración opera un sugerente alejamiento del concepto de bien, entendido en la limitada obsesión de parte separada de la realidad material, para hacer referencia al bien como concepto de valor. Esto es entendido como comprensivo, además de las cosas, de todas aquellas utilidades aún incorporales que puede construir el punto de referencia objetivo de los intereses. El objeto del contrato sería, por tanto, son palabras de Giovanni Battista Ferri, aquel bien, punto de referencia objetiva de los intereses y de las relativas situaciones jurídicas subjetivas activadas, deducidas y reguladas en el contrato. La insuficiencia de esta configuración queda en evidencia en particular cuando se la pone en directa comparación con la noción de venta como negocio traslativo de derechos y no de cosas, y cuya referencia a la res, si bien es justificable en el plano del constante reconectarse de la propiedad a una cosa, no respondería a una correcta visión técnica del fenómeno. En tal modo, desaparecería la posibilidad de considerar la cosa como objeto inmediato del contrato, y esto propiamente en la venta, y ha constituido propiamente el punto de partida para una generalización dogmática tendiente a un encuadramiento objetivo de la res. En todo caso, la verdadera motivación de esta teoría se encontraría en la conciencia de la exigencia de asignar a la realidad externa un rol en la dinámica contractual. En la perspectiva de una idea materialística del objeto, en cambio, puede encontrarse una consistente orientación doctrinaria que, más allá de la variedad y mutabilidad de la terminología empleada, está unificada en torno a la tendencia a identificar el objeto del contrato en la prestación. La doctrina que no comparte tal interpretación subraya que las primeras dificultades se presentarían cuando, para respetar la calificación del elemento constitutivo del contrato, que es conferida por la ley al objeto, se busca superar la fricción que existe entre contrato con eficacia real y contrato con eficacia obligatoria, en referencia a la prestación comúnmente entendida. En el primer tipo de contratos, en efecto, puesto que
no es necesario el cumplimiento de un vínculo obligatorio para la realización de la eficacia real. Se ha buscado conciliar los contrastes actuando sobre el concepto de prestación para desvincularlo de la acostumbrada referencia obligatoria y hacerlo asumir una, estas son palabras de Austin, asumir una dimensión tan elástica que elimina todo obstáculo a la legitimidad de su inserción en el esquema traslativo. Algo diverso ocurre con las teorías que miran como momento determinante del procedimiento de calificación del negocio al medio jurídico que asegura el resultado vantajoso del negocio, ya que estas son palabras de Scalzi. Si prestación no significa solo objeto de la obligación, sino también, en otra acepción, objeto del contrato, en este segundo significado el aspecto del resultado asume un relieve preeminente. En una dimensión diversa, el objeto es considerato, por el contrario, como término externo al contrato. Parte de la doctrina, en tal perspectiva, se esfuerza por individualizar cuál sea el nexo de vinculación entre término externo y contrato. Aquello que importa establecer para esta doctrina es que se trata de un elemento necesario para la perfección de la voluntad como voluntad negocial y por tanto para la existencia del negocio. El negocio, en efecto, predispone de modo ideal el término del efecto, pero aquello que más importa es que el negocio contenga la predisposición y no que el término exista o sea solamente posible. En definitiva, segundo Natalino Virti, el objeto del contrato sería la representación programmática del bien que el intérprete reconstruye sobre la base de la intención común de las partes, mientras el objeto de la relación, de la obligación, es el bien que resulta individualizado y circunscrito en la restante realidad sobre la base de aquella representación. Los itinerarios teóricos recorridos por la doctrina inducen finalmente a buscar el objeto del contrato al exterior de la estructura formal del acto de autonomía privada. Y estos autores son Francisco Santoro Passarelli, Antonino Cadaurella y yo. Tal perspectiva, más allá del valor que asume la historia de los dogmas, satisface por otra parte una necesidad de orden lógico, dado que la exigencia de encontrar un punto de incidencia externo al contrato es en realidad un dato fenoménico insuprimible y responde no solo a la necesidad de aprestar un instrumento técnico sobre el cual el acto de autonomía privada debe incidir para la producción de los efectos negociales programados, sino también a la de individualizar un punto de referencia constructivo y sistemático, seguro, para la solución de los problemas interpretativos que la disciplina normativa del objeto del contrato hace surgir. La estructura predispuesta por las partes en el contrato requiere, en efecto,
por tanto, necesariamente un término externo. Sí, gracias. Quindi, un término externo, respecto del cual se puede operar la vinculación entre el acto de autonomía privada y aquello que preexiste al mismo o que existiría en el futuro, pero que adquiere en todo caso una propia relevancia e identidad mediante un procedimiento de individualización del criterio idóneo para hacer subsumir el dato externo, ya sea el mismo cosa, derecho o comportamiento, en el ámbito de la estructura adecuadamente configurada por el autor o por los autores del contrato. Este procedimiento se funda esencialmente en una actividad, en un proceso de representación programática de la cosa o del derecho que resulta individualizado y descrito en su plena identidad y circunscrito respecto de los ulteriores elementos y datos del mundo fenoménico sobre la base de la misma representación. La configuración y la determinación del objeto concurre en efecto a la definición de la organización de los intereses fijadas en el contrato. La norma, el artículo 1346 del Código Civil italiano, describe el modelo del objeto y sus requisitos, pero no indica el objeto concreto sobre el cual recaerán los efectos del contrato singular. Estos últimos son determinados o determinables no solo en base al tipo contractual abstractamente previsto, sino también al tipo singular de contrato o de operación económica traída a la existencia. La indicación en concreto del modelo de objeto abstractamente previsto se verificará, en cambio, a través del proceso de individualización del objeto mismo, sobre el cual recaerá la valoración concreta del ordenamiento. El contrato, en definitiva, debe describir los términos externos, proporcionar un aspecto ideal, indicando la fracción de realidad jurídica que recibe el efecto, de modo que, en virtud de tal descripción, el efecto del negocio se dirige en el sentido querido y se realiza según las modalidades programadas por las partes. Tal resultado no resuelve, sin embargo, el diverso problema de la relación entre contrato y término externo. Vale decir que no explica a través de qué mecanismo se instaure la relación entre la autorregulamentación y el objeto. En tal sentido, se revela útil la investigación sobre la estructura formal del contenido del contrato, sobre todo a fin de distinguir su noción de aquella del objeto. En la literatura sobre la teoría general de los contratos se encuentra frecuentemente la tendencia a identificar el objeto con el contenido del contrato. Tal actitud aparece a menudo como fruto de ejercicios dogmáticos y nominalísticos sobre aquellos conceptos, más bien que como resultado de un análisis del derecho positivo. La relevancia del tema impone, por tanto, que la investigación se proponga tanto poner orden en el ámbito de las categorías conceptuales al interior de las cuales el intérprete debe moverse,
sobre todo en una materia que se encuentra entre las más delicadas del derecho de los contratos, como también analizar las consecuencias que repercuten en el plano aplicativo de la distinción o sobreposición de las dos nociones, contenido y objeto del contrato. El concepto de contenido del contrato, en efecto, aparece entre los más inciertos y contradictorios de la dogmática jurídica. El fundamento del equívoco se encontraría para la ambigüedad del término contrato. El mismo, por un lado, significa acuerdo de las partes, supuesto de hecho necesario para la relevancia jurídica de una cierta organización de intereses. Por otro lado, en cambio, indica más bien el reglamento que se ha vuelto vinculante entre las partes como consecuencia de la estipulación operada. En definitiva, entre las dos acepciones no existiría una relación de continencia, sino de consecuencialidad. Esta es la idea de Pierre Schlesinger. La explicación de la tendencia a identificar las dos nociones se encontraría, según una autorizada lectura, Rodolfo Sacco, en una ampliación de las nociones de objeto y en la mutación en el pensamiento de los intérpretes de la idea de objeto del contrato como prestación. El código de realidad referiría el concepto de prestación a situaciones y momentos diversos de la vicisitud obligatoria, pero, como ha sido subrayado por esta doctrina, estamos hablando siempre de Rodolfo Sacco, bajo la aferente identidad de los vocábulos se ha podido mimetizar el pasaje de una primera idea de objeto-prestación, entendido como comportamiento debido, a una más reciente idea de objeto-prestación, entendido como circunstancia de una relación jurídica a cuya producción se dirige el contrato, y de aquí, obviamente, a la idea de contenido. La vieja idea del objeto, entendido como nacimiento de la obligación, tendería a su vez a ampliarse hasta comprender ya sea la extinción de la obligación, ya sea la transferencia de la propiedad, o bien, más en general, el reglamento contractual, de modo que en la medida en la cual guste decir que el reglamento es querido por las partes, el objeto del contrato sería, según Sacco, aquello que las partes han querido. De la definición de objeto del acuerdo como objeto que las partes han declarado querer, se llega a identificar el objeto con el contenido. Esta teoría, Sacco, si bien resulta iluminadora en el plano descriptivo, puesto que revela la pluralidad de usos terminológicos de la noción, no resuelve, pero, el problema en el plano constructivo. Si el efecto, por un lado, no se puede reducir forzadamente a unidad, fenómenos y realidades diversas entre ellas, por el otro, es de todos modos necesario individualizar en el terreno sistemático un común referente lógico y conceptual al cual volverse en la designación de la noción de contenido del contrato. Tal necesidad responde, en efecto,
a la exigencia de operar, sea en el plano lógico, sea en el plano dogmático, las oportunas distinciones respecto de los conceptos a los cuales el mismo puede ser asimilado, y ello, sobre todo, en la perspectiva de la solución de concretos problemas aplicativos. En tal sentido, es siempre oportuno repetir la necesidad de individualizar al interior del acto negocial, ante todo, un concepto mínimo de contenido que, como elemento imprescindible de todo acto de autonomía privada, constituya un primer referente lógico y un punto de partida del cual iniciar la investigación ulterior. El contenido del contrato, entendido en sentido técnico, designa solo la parte dispositiva del contenido en sentido lato, vale decir, el complejo de las reglas que las partes han dictado por el contrato. En el análisis del contenido sería de todos modos necesario distinguir entre formulaciones enunciativas con valor dispositivo y formulaciones dispositivas con valor meramente enunciativo. Así que resulta particularmente importante y se releva de segura utilidad, tanto dogmática como aplicativa, el análisis en particular de la estructura, esta vez, quindi, de la estructura formal del contenido del contrato, sea del aspecto dispositivo, sea del aspecto descriptivo de la regla contractual. En el contenido, en efecto, deben necesariamente ser indicadas las notas que designan el término externo. A la falta de ellas, la regla puesta no tendría concreción alguna y por tanto sería inidónea para operar en concreto las modificaciones de los efectos. A la luz del examen del vínculo entre contenidos y signos de identificación del objeto del negocio, es por tanto necesario analizar si aparece la validez de la solución que ve en la representación descriptiva del objeto un instrumento de mediación entre contenido y término externo, a fin de que una entidad externa pueda ser asumida en una estructura ideal como aquella negocial, luego de haber sufrido un proceso preventivo de desmaterialización. Es aún necesaria la mediación de un elemento que permita a la primera entrar en contacto con la segunda. Esta actividad mediadora es desarrollada por la representación, entendida como reproducción intelectual de una realidad experimentalmente percibida o percibible. El conjunto de las representaciones de los términos externos, por tanto, constituye en el negocio la materia ideal a la cual se refiere el reglamento. El objeto del negocio, como término externo al mismo, como entidad materialmente percebible, permanece pues como un elemento extraño al contenido, al reglamento, del cual en cambio entra a formar parte mediante el empleo del signo gráfico del símbolo identificante, la representación descriptiva e individualizante de los caracteres del objeto. En realidad, como se ha ya expuesto,
querer necesariamente identificar el objeto del contrato, restringiéndolo en una acción general y abstracta, parece poco coherente con una proficua solución del tema teórico, ya que para satisfacer la exigencia de proporcionar una definición dogmática del objeto del contrato, es suficiente hacer referencia a la idea del objeto como término externo del contrato. Por los demás, si se quiere necesariamente encontrar en el lenguaje, en el interior del lenguaje legislativo, una noción que pueda satisfacer la necesidad de la lógica de las clasificaciones y de las identificaciones conceptuales, se puede entonces reconducir el objeto a la noción de prestación que, como elemento de relación, es siempre un término externo del contrato. El problema ulterior es más bien el valor que posición y reviste el aspecto descriptivo al interior del contenido. En la estructura del contenido no puede hacerse entrar aquello que, aun siendo referible a las partes, por haber sido expresa o implícitamente declarado por ellas, no constituye manifestación de su autonomía. Debemos preguntarnos, y la respuesta es afirmativa, sí, en la estructura formal del contenido, junto con un aspecto dispositivo, indudable manifestación del poder de autonomía de las partes, con naturaleza de reglamento, puede identificarse un aspecto descriptivo o representativo con igual naturaleza y valor. La indicación del término externo de la materia en definitiva sobre la cual el negocio debe incidir integra el acuerdo de las partes, puesto que, concurriendo en modo relevante a realizar la organización de intereses perseguida por el autor o por los autores del negocio, adquiere valor de regla y asume un relieve determinante a los fines de la vinculación efectuada como consecuencia de la valoración positiva del ordenamiento entre contenido y efectos negociables. La organización de intereses queridas por las partes emerge, en efecto, de la consideración, sea de las formulaciones dispositivas, sea de las formulaciones descriptivas, que indican los términos concretos respecto de los cuales se desarrolla la vicisitud negocial. Resulta pertanto confirmada la idea que la descriptiva negocial constituye un elemento necesario del contenido del negocio. De la naturaleza reglamentaria del aspecto descriptivo del contenido desciende aún su relevancia como punto de incidencia de la disciplina positiva y entonces surge el problema de los límites que pueden encontrar la autonomía privada respecto del modo de proponer la descripción negocial. Esta última tiene una función de carácter meramente técnico. Constituye un punto de referencia necesario para restaurar el proceso de producción en concreto de los efectos jurídicos. El ordenamiento hace depender el conjunto de las representaciones de la realidad externa indicadas por la descriptiva negocial, la producción del efecto singular concreto, vinculado a aquellas representaciones, puesto que es propiamente de ellas que la norma deriva la indicación de los términos externos con los cuales el negocio está en relación y sobre los cuales tiene a desplegar sus propios efectos. Es en consecuencia coherente que el ordenamiento italiano
intervenga en el plano de tal descripción indicando en el artículo 1346 los requisitos mínimos que la configuración de los datos externos del negocio como tal debe tener. Se trata ahora, en el pasaje sucesivo, de ver cómo los sujetos privados determinan el objeto a través de su descripción. ¿Vamos? Ya, oye. Vamos a tratar la descriptiva del objeto y la estructura del contenido. En la descriptiva negocial del objeto es en efecto oportuno distinguir dos aspectos, uno formal y uno sustancial o contenutístico. El primero refiere a la representación de los signos del lenguaje a través del cual el objeto es configurado. El segundo concierne, en cambio, a los referentes contenutísticos de la identidad del objeto descrito, a su denotación estructural, material y a su connotación funcional. Bajo el primer aspecto se puede apreciar la existencia de una relación entre los signos y las cosas por ellos denotadas a través de la mediación de los conceptos. Existe una relación entre el concepto y la cosa y una relación entre el concepto, vehículo lógico representativo de la cosa, y el signo. Pero sobre todo existe un valor denotativo del signo, en virtud del cual la descriptiva representa y configura el objeto al cual ella se refiere. De hecho, en ausencia del cual el signo no tendría ningún valor, resultando solamente una mera ejemplificación gráfica privada de sentido concreto. La relevancia del aspecto formal de la descripción está dada en particular por la circunstancia de que el signo proyectivo y caracterizante de la res, esto es el bien o el derecho que forma objeto de la prestación deducida en el contrato, no sea algo que tenga una correspondencia plena y completa con la realidad representada, sino que es solamente un signo creado en modo tal da generar de aquella realidad una forma convencional de apariencia o bien de posibilidad de existencia. Él lo permite predisponer una descripción que no está ligada a criterios y significantes únicamente materiales o ya presentes in rerum natura, bien pudiendo el proceso de los signos describir en todas sus modalidades cualquier objeto que sea mentalmente imaginable y descriptivamente reproducible en el tiempo y o en el espacio. La descripción negocial bajo el aspecto formal es entonces la representación de un objeto realizada por efecto de un paralelismo convencional entre las imágenes perceptivas de aquel objeto y los procesos psíquicos idóneos para concretarlas en el plano de la realidad material.
a través de una serie de enunciados lógicos reproductivos. En la determinación del objeto, las partes, por medio de un proceso lógico que procede de lo general a lo particular, tiende a delimitar una entidad para definirla con la representación símbola y descriptiva, enunciando todas sus características idóneas para distinguirla respecto de otras entidades del mundo sensible y conceptual. El procedimiento determinativo es, por otra parte, esencialmente procedimiento de identificación, puesto que reconoce que un determinado dato pertenece a una clase y tiene ciertas características. Las partes, con la determinación, eligen el objeto del contrato entre todos aquellos presentes en el mundo material, cuando ellos preexisten a la formación del negocio, o bien lo designan a través de la enunciación de sus notas características e identificantes, cuando el mismo sea objeto de una obligación de hacer o de una obligación de dar, hacer individualizando propiamente a través de la descripción, sucesivamente a la conclusión del negocio. El aspecto sustancial de la descriptiva comprende entonces la determinación e indicación de las notas identificantes y caracterizantes que permitan distinguir un objeto respecto de otros, individualizando frente a la realidad espacio-temporal que lo circunda. En el ámbito de la descriptiva es posible, además, operar una distinción entre notas que sirven para identificar el objeto a través de la determinación de su posición en relación con otras entidades y notas ulteriores que sean idóneas para connotarlo en el ámbito de la categoría de pertenencia. Corresponde además subrayar como en la descriptiva, junto con las notas que sirven para identificar el objeto en su unidad semántica, es posible encontrar notas ulteriores idóneas para caracterizarlo bajo el aspecto funcional. La determinación del objeto no se limita en efecto a una indicación genérica del mismo, sino que lo especifica a través de la individuación de la función para la cual el mismo ha sido asumido como objeto del programa negocial. Sigue de ello que las notas idóneas para indicar la función al cual el objeto está destinado para la realización del programa contractual se vuelve parte necesaria de la descripción, junto con las notas que lo identifican y concurren a poner en relievo la función concreta del negocio. Es el caso de la entrega de aliud pro aliud, donde la descripción negocial del objeto es fundamental por identificar después si la res entregada es la misma res objeto del contrato o no es la misma res, ma es una res diferente, diversa, y por lo tanto se trata de un incumplimiento contractual a la prestación debida por el contrato. Puede ocurrir, sin embargo, que en la descriptiva no sea posible encontrar, junto con las notas identificatorias, las funcionales, o bien que la descriptiva no sea exhaustiva o contenga únicamente referencias genéricas. En este caso, en ausencia de notas ulteriores, la atención del intérprete deberá
dirigirse únicamente a las primeras, operando eventualmente la sucesiva determinación con notas individualizantes extrínsecas a la descriptiva, pero siempre publicables en el reglamento negocial. Es un caso de integración. En esta perspectiva podría, pero ponerse un problema de determinar cuáles notas deben considerarse esenciales y cuáles accesorias en la determinación del objeto. Una línea distintiva que no se funde sobre inciertos y equívocos temas terminológicos es la ofrecida en sede de interpretación del contrato por la comparación entre descriptiva negocial y función concreta del objeto. Y aquí tal comparación hace resaltar las notas que caracterizan el objeto y lo vuelven idóneo a la singular y concreta operación económica para satisfacer el interés del acreedor, concurriendo así a la realización del programa predispuesto con el contrato. El objeto, por tanto, entra a formar parte del contenido del contrato mediante su descripción, operada sea por medio del signo gráfico simbólico, sea por medio de referentes de naturaleza sustancial, como las notas estructurales y funcionales del objeto mismo. Tal resultado, propiamente porque se funda sobre la naturaleza reglamentaria de la descripción, permite, por un lado, expresar el aspecto objetivo y contentístico del acto de autonomía privada y por el otro, apreciar los criterios normativos que el ordenamiento ha dictado para la disciplina positiva del objeto, a fin de reconducir a la operación económica concreta expresada en el contrato los efectos que ella percibe. Gracias. Ahora vamos a hacer unos comentarios a continuación cada uno. Y yo voy a comenzar para ver la visión comparativa, artística del tema. Vamos a ponernos puntualmente de tiempo. Lo importante, fíjense, de ver, ustedes han apreciado cómo incluso en la doctrina italiana pues hay diversas posiciones. Y esas diversas posiciones parten además de siempre un dato legislativo. En el Código Italiano no hay una definición de objeto. Dentro del objeto del contrato, diferente como ha dicho el profesor Gabriel, se enumeran los requisitos y obviamente entran a hacer otra serie de artículos, unas referencias. De ahí que una posición, cuando se menciona dentro de esto a la prestación, ha dicho que finalmente la prestación es el objeto del contrato, pues hay toda una discusión al respecto. Y eso ha permitido pues un bagaje doctrinario en Italia de discusión, en el cual el profesor Gabriel además es un experto, tiene un libro profundo y reconocido en Italia como finalmente la persona que más conoce sobre el objeto de contrato. Pero nosotros tenemos un problema distinto, en el cual debemos partir también de nuestro dato legislativo. Y nuestro problema es que nuestro código sí define el objeto. Y fíjense ustedes, nosotros tenemos que tener en cuenta que en primer lugar, al igual que el Código Italiano, el artículo 1351 del Código Civil define finalmente que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y esto es idéntico casi al artículo 1321 italiano, que dice que el contrato, el accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Es exactamente lo mismo. El problema entonces no surge ahí, el problema surge en la comparación sistemática. Porque entonces nosotros nos preguntamos, de acuerdo al dato legislativo, ¿y a qué relación jurídica patrimonial nos referimos? Y con ello ustedes tienen claramente entonces que bajo ello, si el contrato es al mismo tiempo un negocio jurídico, como sabemos, es finalmente el negocio típico, el más reconocido como negocio jurídico o acto jurídico, ustedes tienen
que el artículo finalmente que define el acto jurídico es idéntico. El acto jurídico es manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. De tal manera que en este esquema aparentemente tenemos una relación, entonces, si el contrato es un negocio jurídico, la relación jurídica general del negocio jurídico tratándose de contratos es una relación jurídica patrimonial. Pero sí tenemos un capítulo que se llama el objeto del contrato, igual que el Código Italiano, pero el artículo o los artículos 1402 y 1403 nos dicen que es el objeto del contrato. El objeto del contrato, dice el artículo 1402, consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Es decir, nos está refiriendo a que entonces ese objeto es finalmente la obligación. Y si existiera alguna duda, el 1403 nos dice a continuación la obligación que es objeto del contrato. Es decir, el Código peruano tomó partido por decir que la obligación es el objeto del contrato. Y más aún, todos sabemos que ello ha llevado entonces a la consecuencia de señalar que el contrato en el Perú es un contrato meramente obligatorio. Es decir, no hay un contrato de efectos reales, con toda la discusión de si eso ha sido pertinente o no. Pero tenemos un esquema contractual en donde el contrato produce efectos obligatorios, obligacionales. Y bajo ello entonces sigue la problemática de sistemática, porque si es un negocio jurídico, acuérdense, el artículo 140 nos dice que el objeto que nos ha dicho que es la obligación, en materia de negocio jurídico, nos dice es finalmente para validez que requiere el negocio jurídico, objeto física y jurídicamente posible. Dios, si el objeto del contrato era la obligación que es una relación jurídica, ¿qué objeto físicamente posible estamos hablando? Entonces, ahí hay una discordancia que finalmente tenemos un problema serio en términos de solución. Cuando presidí la Comisión de Reforma queríamos esto aclararlo. Podrá ser discutible la solución que podamos obtener, pero digamos, hacer una sistematización posible. Y entonces, bajo ello, fíjense que incluso el ponente, el recordado profesor de la Puente, finalmente, que es el ponente del libro de contratos del Código Civil Peruano de 1984, decía también o manifestaba sus dudas dentro de esta discusión que estamos finalmente señalando. Y él decía, fíjense ustedes, que el codificador peruano dice, ha optado por considerar que la prestación es el contenido de la obligación y que el bien es el objeto de la prestación. Y entonces, bajo ese esquema, teníamos una diferenciación muy clara. Bueno, el objeto entonces del contrato en el código aparentemente es la obligación. Y decíamos entonces, ¿cuál es el objeto de la obligación? Y acuérdense que teníamos ponentes distintos. Obligaciones, teníamos al profesor Osterling, y en contratos al profesor de la Puente. Y en obligaciones, que no es un libro, a diferencias reales, incluso el de contratos definitorio, sí tenían, sin embargo, un par de artículos que se deslizaban que era el objeto de la obligación. Y dentro de ellos ustedes tenían, por ejemplo, el artículo 1174 del Código Civil, que se refiere a obligaciones facultativas, pero fíjense, el 1168, que decía la prestación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma objeto de ella. Es decir, el objeto de la obligación finalmente era la prestación. Y si teníamos alguna duda, finalmente también dentro del pago, el artículo 1221, fíjense, del Código Civil decía, o dice mejor dicho, no puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la obligación. Es decir, el Código Civil aparentemente tenía esta estructura en donde entonces el objeto del contrato es la obligación y el objeto de la obligación es la prestación. Este esquema, como le digo, sin embargo, no es pacífico en términos de entendimiento, porque como ustedes saben, tenemos diferentes artículos, por ejemplo el 949 del Código Civil, que regula la transferencia de propiedad inmueble, en donde entonces, como bien indicado el profesor Gabrieli, cuando en Italia sí se hace la diferenciación de contratos de prestaciones reales, o contratos de efectos reales, contratos de efectos obligatorios, el concepto de prestación adquiere finalmente una concepción elástica u objetiva, en donde abarca tanto conductas, o sea, conductas en términos finalmente debidas, como la utilidad misma.
Porque en el Perú se ha dicho básicamente, casi acríticamente, que la prestación es siempre, digamos, comportamiento debido o comportamiento. Pero si la prestación es comportamiento, es evidente que el 949 no puede consistir en un comportamiento. Es decir, si hay acuerdo de voluntades que produce efectivamente una obligación que automáticamente se entiende cumplida y produce la transferencia de la propiedad inmueble, ¿dónde está la conducta? Y de ahí entonces hay claramente una necesidad, yo sostengo finalmente en dato legislativo, que el Código Civil tiene que adaptar la definición de prestación en sentido objetivo o amplio, para abarcar tanto conducta debida o digamos, o utilidad, exactamente. Utilidad en general que pueden ser cosas, se entiende como cosas inmateriales, llegado el caso también. Fíjense entonces que cuando De la Puente decía justamente para él, entonces esquema, pese a que el libro de contratos hablaba finalmente del objeto de la obligación, él decía que tratándose entonces de la obligación propiamente, la prestación no era el objeto de la obligación contraviniendo el dato legislativo, si ustedes se dan cuenta, digamos decirlo, por lo menos en sentido literal, o la que acabo de leer. Él decía que la prestación es el contenido de la obligación y que el bien es el objeto. Y básicamente, claro, un poco tomando estos datos de visión externa de la relación. Pero con ello quería decirles estrictamente que la discusión pues no es una discusión fácil de ser captada. Y es más, es necesario incluso tener una modificación legislativa para que esto por lo menos tenga un entendimiento uniforme en la legislación. Sea que discrepemos o no, en el sentido de qué consideramos que debiera ser, el deber ser, pero el ser no está claro, propiamente en nuestra legislación. Porque, repito, los datos legislativos están claros para el código, nos gusta o no, el objeto del contrato es la obligación y el objeto de la obligación es la prestación. ¿Qué es cada una de ellas? Ahí viene el gran problema para que los datos legislativos encaucen. El código italiano, como le digo, ha sido, digamos, en términos más amplios, todavía la discusión se presenta mayor discusión, como lo repito, porque no tienen definición propiamente hablando de lo que es, qué es el objeto, sino que entra en una discusión sobre si dentro de la sección tercera se habla del objeto del contrato como título y habla de frente de requisitos, etcétera, viene toda esta discusión para entender exactamente entonces si finalmente el objeto del contrato son las cosas, la prestación, o finalmente si estamos ante un dato externo del contrato como el objeto y que en torno al contrario, contenido interno del contrato sería lo que se llama probablemente el contenido del mismo, ¿no? Y viene la diferenciación entre contenido y objeto. Por eso les decía que el derecho civil no es fácil. El derecho civil es realmente una especialidad en sí. Al mismo tiempo, el derecho civil cumple esta visión transversal de servir a cualquier rama del derecho. Porque no puede haber un tributarista, por ejemplo, que no sepa derecho civil. Si estamos hablando dentro de tributario, por ejemplo, también de qué es la obligación tributaria. Para saber qué es una obligación tributaria, tengo que saber qué es la obligación. Exactamente. Pero al mismo tiempo es una especialidad que requiere un análisis profundo en términos de lo que es esto, partiendo siempre de nuestro dato legislativo. Yo a veces, por ejemplo, yo me formé en Italia también, pero algo que no comulgo con muchos italianófonos, vamos a llamarlos así, es que van hacia afuera, creen que en primer lugar la literatura es superior y por lo tanto la traen como si fuera finalmente en una inserción en forceps, es decir, porque se dijo afuera, eso lo digo acá. Y tenemos varios, ¿no? Bastantes, yo diría que son los más. Y esto es lo que diferencia lo que se ha llamado el hombre tonel del hombre alambique, ¿no? Es decir, el hombre tonel es aquel que tiene una serie, pues, accede a una serie de literatura extranjera y viene acá y simplemente comienza a decir fulano, mengano, sultano o vergano dijo esto. Y por lo tanto, si lo dijo sultano, mengano y vergano, y el perencejo es así. Y diferente es cuando nosotros procesamos lo que se hace hacia afuera, que finalmente parte del dato legislativo propio de cada país. Se procesa y se trata de adaptar acá, tomando aquello que finalmente nosotros consideramos que sea bueno. Y esto lo ven ustedes, y los invito a leer cuando ustedes den alguna literatura nacional de algún autor nacional que recrean finalmente y trata de aplicarlo, y de otras comienza a decir fulano dice tanto, mengano dice tanto, y el otro dijo otra cosa.
Así que de todo hay esta viña el Señor. Y estas ilustraciones que nos permitimos tener, por ejemplo, con el profesor Gabrieli, que es obviamente yo decía en Italia, la gran diferencia, obviamente, aparte digamos, del desarrollo económico, es también que en Italia tenemos mucho que es calidad, pero también cantidad. Es decir, concuerda con muchos juristas, creo que ahora un poco menos, tú dices, Enrico, como antes, con mi prima aveva molti giuristi importanti, que hoy no. Entonces, es evidente que hoy, digamos, por más que antes estaban los grandes maestros, etcétera, ¿no? Hoy de repente no es así, pero sigue siendo una gama muy amplia de literatura jurídica que a veces nosotros no la tenemos, ¿no? Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, en estos grandes comentarios del Código Civil que hemos tocado, en donde no tenemos muchos, tenemos dos grandes comentarios, digamos, uno de Gaceta Jurídica y otro de Instituto Pacífico, pero quien ha leído, ustedes pueden ver ahí que los comentarios son así, ¿no? O sea, hay unos que son muy altos, muy buenos, muy profundos, y de repente abajo, porque no tenemos, pues, si el Código Civil tiene 2.122 artículos, tenemos 2.122 autores, ¿no? Con la profundidad capaz de analizar a fondo cada artículo, ¿no? Pero es la visión panorámica y quiero que ustedes tengan comparativa con nuestro Código Civil y nuestro dato legislativo, para ver que exactamente entonces es necesario enmarcar dentro de lo que el Código Civil, pero no dice, la discusión sobre lo que es el objeto del contrato y el objeto de la obligación. Gracias. Vamos a pedirle ahora al profesor Corraro. Si me permite, un comentario. La dificultad sobre si la prestación es el objeto de la obligación y la obligación el objeto del contrato, y la dificultad que no pueda haber obligaciones, la dificultad que consiste en que una obligación no puede tener fin ilícito, que no pueda tener objeto jurídico físicamente posible, sí se resuelve si es que, de acuerdo con la lógica del código, se baja a la prestación, ¿cierto? Es decir, en la lógica del código, la prestación, al ser el objeto de la obligación, la prestación sí puede tener un fin lícito, un objeto físicamente posible. Ah, ya, sí, claro. ¿No? Si hablamos de objeto, no de fin. Sí. Hay que decir que el fin también se vincula a la causa, sí, y no propiamente la prestación. Lo que sí es cierto es que eso no resuelve los efectos finalistas o utilitarios de la obligación. Esa sí no se puede resolver ni aún si bajas a la prestación como objeto de la obligación. Sí, claro, pero más que incluso la discusión teórica, yo creo que la problemática se radica en la inconsistencia, digamos, sistemática de alguna parte del articulado, ¿no? Como 949 Exactamente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que habría que seguir para darle una definición de qué entendemos, por ejemplo, por prestación en el Código Civil peruano? Que no necesariamente va a ser igual a la que, por ejemplo, en Italia puedan darse, ¿no? En Italia no hay mayor problema, porque sería en ellos, como al tener las prestaciones de lo que es el contrato de efectos reales y el contrato de efectos obligatorios, está claro finalmente que el contenido eventualmente de prestación puede ser también entendido en términos muy elásticos en el momento, para comprender no solo conducta de vida, sino también resultado, utilidad. Entonces ahí estamos, digamos, están mucho más pacíficos en términos de esta definición, ¿no? José Corraro, si fuera usted tan amable. Bueno, el profesor Gabrieli, para dar una idea del diálogo que hay entre la doctrina y la jurisprudencia italiana, tuvo la idea de individuar unas sentencias de la Corte de Casación italiana que pudieran dar una idea de este diálogo. Y yo intenté actuarlo y hemos individuado unas sentencias que de un lado han hecho propia, han casado unas ideas, unas teorías de la doctrina italiana y en particular unas posiciones doctrinarias del profesor Gabrieli, por ejemplo en tema de operación económica o en tema de prenda con pacto de rotatividad. Me disculparán por mis faltas idiomáticas. Y otras son sentencias que dan la idea de cómo
la doctrina y la jurisprudencia italiana se posicionen en el mismo sentido, interpreten las situaciones de la misma manera. Y este camino es un camino que puede dar también una perspectiva práctica que puede tener un sentido en una maestría de Derecho, porque desde un hecho de la vida real, un rapporto jurídico que se ha puesto en vida, se puede con una operación de sussunción llegar a una interpretación y a la colocación de un determinado evento en un contexto jurídico. En el caso del objeto del contrato, hemos individuado una sentencia que se ocupa de la determinación del objeto del contrato. Como saben, el objeto del contrato puede ser determinado o puede ser determinable, y la determinación del objeto del contrato debe ser determinada o determinable. La autoridad Mi maestro, io no. La determinabilidad del objeto del contrato puede tener su razón en un elemento externo al contrato medesimo, con una relación, o puede ser determinada por un tercero. El artículo 1349 del Código Civil Italiano prevé per l'appunto la determinación del objeto del contrato ad obra de un tercero. Y en la sentencia que hemos individuado, es una sentencia de la Corte de Casación del 2020, la Casación se ocupa de diferenciar el concepto de arbitraje mercantil, por supuesto la hipótesis que está contemplada en 1349, y la pericia contractual. El caso que la Corte de Casación, del cual la Corte de Casación se ha ocupado, es un caso bastante simple. Hay un socio de una sociedad que eserge el derecho de separación de la sociedad. Esta es una hipótesis que seguramente existe también en el ordenamiento peruano, es una hipótesis que puede resultar en hipótesis diferentes a seconda de que la sociedad tenga una fecha de vida indeterminable o tenga una fecha de vida determinable. Normalmente se puede ejercer este poder cuando en la vida de la sociedad se verifique una hipótesis particular, o sea, una modificación del contrato social. Pero cuando el socio decida de separarse de la sociedad, surge su derecho a la liquidación de su participación. En el caso concreto que la Corte de Casación tuvo que decidir, el socio, puesto que la cláusula de arbitraje contenida en el Estatuto de la Sociedad era nula porque contraria a una norma recién usada por el legislador italiano, las partes decidieron con una transacción de hacer que la determinación del valor de la participación fue afectada por un tercero. Y la cuestión fue si interpretar como la determinación de la participación, del valor de la participación de este patrimonio social deberá ser entendida como pericia contractual o como arbitraje mercantil. En el caso concreto, la determinación del valor de la participación fue hecha, pero el socio no estaba de acuerdo y reclamó
delante el Tribunal de Primera Instancia de Verona. Es una ciudad del norte de Italia. Y el Tribunal de Primera Instancia consideró que los errores que fueron hechos por el tercero, por el sujeto que operó la determinación del valor, fueran causa de anulación de la determinación del tercero. No sabemos todavía si se trataba de una pericia contractual o de un arbitraje mercantil. Pero el Tribunal de Primera Instancia consideró que estos fueron errores relevantes como causa de anulación del contrato. La controparte del socio, que evidentemente es la sociedad y no los otros socios, hizo apelación contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia, y la Corte de Apelación de Venecia, la ciudad de los canales italiana, la Corte de Apelación interpretó este negocio no como una pericia contractual, sino como un arbitraje mercantil. ¿Por qué eso? Porque el tenor de la cláusula de la transacción que las partes han hecho tenía que ser interpretado de manera que la determinación del valor de la participación fuera operada según criterios absolutamente objetivos y hecha según un criterio científico, contable, porque esta cláusula establecía que el valor de la participación, al fin de la determinación del valor de esta participación, el tercero, un perito contractual, tenía que ser hecha utilizando criterios eminentemente contables. Y entonces la Corte de Apelación acogió, digo que la sociedad tenía razón y no se trataba de un arbitraje mercantil, porque el arbitraje mercantil tiene que seguir no criterios objetivos, sino criterios subjetivos, porque en este contexto el tercero arbitrador mercantil tiene que individuar la prestación del contrato, como pasa también en la pericia contractual, pero tiene que individuar la prestación del contrato recurriendo a un mecanismo equitativo, y este mecanismo es un mecanismo subjetivo que tiene mejor que individuar un equilibrio entre las dos prestaciones. En el caso de la pericia contractual hay criterios objetivos, hay que respetar reglas técnicas, contables. En el contexto del arbitraje mercantil hay que encontrar, perseguir, determinar un equilibrio contractual entre las dos prestaciones. Y en este sentido, la Corte de Apelación interpreta esta cláusula llevando la determinación del objeto del tercero en el contexto del arbitraje mercantil. Esta decisión fue impugnada delante de la Corte de Casación, y la Corte de Casación confirma
la sentencia de la Corte de Apelación de Venecia, poniendo en evidencia un concepto fundamental, es decir, la decisión del perito mercantil, del perito contractual, puede ser contestada solo y exclusivamente con los remedios del incumplimiento o de la anulación del contrato por error y más. Mientras la decisión del arbitraje mercantil puede ser contestada no recurriendo a los remedios de incumplimiento o anulación, sino exclusivamente con los remedios que son contemplados en el artículo 1349 y cuando la decisión del arbitraje mercantil sea manifestamente inicua o manifestamente errónea. Y en esta perspectiva la Corte de Casación se pone en el mismo plano de la doctrina italiana. Gracias. Gracias, profesor Morano, por la referencia a esta Sí. casación. Es una sentencia de la Corte de Casación del 2020 y es la número 20624 y está publicado en una revista italiana que se llama Sociedad en el 2020. Gracias. Bueno, dejamos incluso de parar al profesor Beltrán por 15 minutos. Muchas gracias, ante todo, doctor Enrico Gabrieli. Un placer escucharlo. En primer momento, quiero retomar las palabras del doctor Gastón Fernández cuando señalaba que todo tributarista o laboralista o experto en administrativo debe conocer el derecho civil. Yo recuerdo que cuando estudiaba, y acá tengo al maestro de derecho tributario, Francisco Riel Castilla, había un libro de Giraldo Ataliba sobre la hipótesis de incidencia tributaria, que 60 páginas eran derecho civil, ¿no? Y apasionante el tema de las obligaciones. Bueno, ya se han citado algunos artículos del Código Civil peruano, pero hay un artículo que siempre me ha parecido algo especial. Artículo 1404 del Código Civil peruano. Dice: la licitud de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de ella. O sea, nos mezclan todo, ¿no? Lo que concierne a lo que se ha estado hablando, la obligación, la no lícito, el tema de la prestación y el tema del objeto. Ya el doctor Gabrieli nos ha señalado en vastos artículos y libros de su autoría la confusión que hay en el Perú respecto del objeto en torno al 140 y al artículo 1351 y 1402 del Código Civil peruano, y también lo ha manifestado el doctor Fernández Cruz en torno a la noción de objeto que recogemos nosotros. Pero algo que me ha parecido bastante interesante en esta parte de la disertación del doctor Gabrieli, que acá he tomado nota, es el tema de la representación y luego de la determinación. Específicamente, los dos momentos que me parecen sumamente importantes en el plano del objeto. Primero, entender que cuando uno ejerce la autonomía privada y efectúa una evaluación respecto de aquello que requiere o necesita, pues aquello que está valorando puede que no exista. Yo particularmente voy a evaluar algún bien que puede ser futuro,
como sucede en los contratos de compraventa de bien futuro. Y por tanto, tengo una representación. Usted ha señalado el tema simbólico, el signo, la representación que tengo yo, pero que en ese momento no tiene una existencia efectiva. Que la existencia la va a tener cuando el bien ya exista propiamente y cuando el contrato genere sus efectos en lo que concierne, desde mi punto de vista, a la relación jurídica obligatoria propiamente dicha. Esto quiere decir que cuando tenemos nosotros el momento del surgimiento del contrato como negocio jurídico, voy a evaluar, voy a valorar, voy a considerar como una idea, básicamente, que el objeto que requiero, y en el momento ya de la obligación y su eficacia y efectividad de la misma, ya el objeto tiene que existir propiamente. Y ya no estamos hablando de esa representación, sino de una realidad. De una realidad que está en la obligación de dar, hacer o de no hacer. Pero también se ha destacado los problemas que hay en nuestro país con artículos como el 949 que señalaba el doctor Fernández. El artículo 949 dice que por el solo consenso, ¿no?, la sola obligación de enajenar hace propietario al acreedor del bien inmueble. Y siempre se ha discutido si es que esa sola obligación de enajenar realmente es la obligación del Código Civil peruano, el libro de obligaciones. Y bueno, ya se ha entendido que la obligación puede tener prestación, que puede ser una conducta efectiva o no. En este caso concreto no existe una conducta efectiva. Pero estos problemas en torno a decir que el objeto es sinónimo de una cosa, o el objeto es la representación de aquello que busco para efectos de crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial, que en este caso es la obligación, una nota a pie de página. Si bien es cierto, el 1351 dice que el contrato crea, regula, modifica o extingue una relación jurídica patrimonial, y el 1402 el Código Civil peruano dice que la obligación es el objeto del contrato. Por ejemplo, en el Código peruano tenemos a los contratos preparatorios, y yo siempre me he preguntado si en el contrato de opción, en realidad el efecto del contrato de opción es una obligación, entendiendo la obligación en la dicotomía del deber y el derecho. Digo esto porque normalmente algunos sostienen que en el contrato de opción existe un estado de sujeción vinculado a un derecho potestativo, como vínculo efectivo. Pero bueno, eso es un tema que se puede generar diversos debates adicionales. Pero entrando al tema que usted, me parece, después también nos puede precisar, es el tema de los contratos de consumo. Usted ha citado el Código de Protección del Consumidor italiano. En Perú ha pasado algo, y que a todos los que están aquí lo saben muy bien. Nuestro Código Civil peruano, que genera los contratos y las obligaciones y nos debe conducir a un proceso judicial o arbitral, finalmente cuando alguien incumple un contrato, todos acuden a Indecopi. Que es Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, que ve temas de consumo en el Perú. ¿Y qué es lo que está aconteciendo en el tema de Indecopi? Ellos se sustentan, obviamente, en su Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y allí se alude a un concepto interesante de consumo, que no está previsto en el Código peruano, pero que está relacionado con lo que usted ha señalado: idoneidad. El tema de la idoneidad. Es decir, cuando uno hace la representación que usted destacaba, y que también, citando a IRTI, hace referencia a la determinación, un consumidor no solamente valora o evalúa el tema de qué es lo que busca, sino la utilidad que se espera. Como bien se ha señalado, el propósito está vinculado a la utilidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, yo valoro un bien, yo tengo una determinación A, pero luego cuando se va a ejecutar el contrato y cuando se va a determinar el problema, ya se generan los problemas. La idoneidad ha sido valorada de manera muy dispersa en Indecopi. Se señalan distintos lineamientos interpretativos. Ya no solamente tenemos los problemas de la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país, donde tienen distintas concepciones sobre el objeto,
entendiéndolo muchas veces como objeto, como cosa, o como servicio, o como extensión, y no como usted muy bien lo ha precisado. Si no, tenemos ahora otro plano que está en las decisiones del Tribunal de Indecopi, donde se establece la noción de objeto vinculado a las cosas también, a los servicios, pero entrando al tema de la idoneidad, que nos genera todo un pandemonio. Yo básicamente quiero destacar algunas cosas finales. Número uno, es sumamente importante el que tengamos una unicidad de conceptos, más aún cuando, por ejemplo, nos ha citado el doctor Porraro una sentencia de casación en la Corte italiana. En nuestro país tenemos sentencias incluso casatorias contradictorias entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que la función nomofiláctica y diquelógica que tiene la casación no es cumplida de ninguna manera en nuestro país. Menos aún la doctrina jurisprudencial. Hace poco nos citaron, estaba el doctor Fernández Cruz, quien le habla, para hablar, por ejemplo, de la determinación sobre el concepto del daño moral y el daño a la persona. Y ahí se generó todo un problema. Nosotros asumimos la posición de que el daño a la persona es el concepto que va a englobar otras nociones, dentro del cual está el daño moral. Pero hay otros que conciben que el daño moral es el concepto que va a englobar al daño a la persona. Cuando todos sabemos que gira la Constitución en torno a la protección de la persona como centro de atención. Lo digo para que, salir un poco del concepto de que estamos hablando, para que se vea cómo los conceptos son manipulados muchas veces, y además en las Cortes Superiores y Suprema finalmente se genera un desorden que nos lleva no solamente a una reforma normativa, como muy bien lo ha señalado el doctor Fernández Cruz en las comisiones, sino además una visión o reformulación de la jurisprudencia en nuestro país. Ahora bien, y como última idea, aquí lo que nosotros debemos entender es que cuando queremos conceptualizar en un código civil, es decir, queremos establecer conceptos, nociones, definiciones, capaz no sea lo más atractivo o lo mejor. Porque forzar nociones, por ejemplo acá, señalar licitud de la obligación y posibilidad de prestación, cuando en el 140 dice objeto físico y jurídicamente posible, y uno dice, no hay la posibilidad, recae en el objeto o en la prestación, la licitud recae en la finalidad o en la obligación, comenzamos a generarnos distintos problemas. ¿Cuál fue el problema? Que este código se hizo con distintas comisiones, el código del 84, y con distintos ponentes que no se reunieron unos con otros. Y al final, lo que está puesto en el libro de acto jurídico tiene sus choques con el libro de fuente de las obligaciones y tiene sus problemas con el libro de obligaciones. Si nosotros vamos a seguir cultivando un código civil donde, por un lado, vamos a escribir A, luego vamos a escribir un B y luego vamos a escribir un C, vamos a tener un código civil al estilo Frankenstein. Es decir, una suma de todos, un collage que lejos de ayudar a la solución de los problemas nacionales, nos van a seguir generando problemas. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Gracias, Beltrán. Antes de darle el uso de la palabra al doctor, buen día para cerrar la presentación de hoy, y aprovecho para decir que terminando, tienen ustedes su breve coffee break afuera, ¿no? Para que ustedes hagan un tentempié antes del almuerzo. Y además les adelanto, acaba de salir traducido al castellano este libro del profesor Gabriel, Negocio Jurídico, Contrato y Teoría de la Autonomía Privada, que trata de una serie, como digo, de estudios que él ha desarrollado, sobre todo en sus lecciones doctorales o magistrales, y que es importante porque no hay mucha, como ustedes saben, literatura en nuestro medio sobre esto. Así que quien pueda,
buena hora adquirirlo. Le decía antes de pasar el uso de la palabra doctor Buendía, el doctor Beltrán ha puesto algo que a mí en realidad se me pasó también de señalar, que es adicional, ¿no? En esta definición de contrato con efectos obligatorios hay también un grave problema. ¿Por qué? Porque como sabemos, tenemos contratos que no tienen efectos obligatorios, claramente, y uno de ellos es lo que ha señalado el profesor Beltrán, es el contrato de opción. El contrato de opción no crea obligaciones, claramente crea otras situaciones jurídicas distintas, en este caso obviamente aquella relación que establece el estado de sujeción versus un derecho potestativo. Es más, tienen ustedes diversos contratos de seguro, tampoco crea una obligación, o sea, definitivamente asigna más directamente un riesgo, como ustedes saben. Y es más, en grandes estudios de Lima, pues ahora que nomás como estamos más cerca pues al common law americano, al derecho estadounidense, acuérdense, se importa una serie de figuras que no se cuestionan en absoluto en términos académicos, ¿no? O en términos más que académicos, en términos prácticos incluso. Por ejemplo, cuando ahora en cualquier contrato corporativo que ustedes hacen, introducen una serie de preámbulos que se llaman declaraciones y garantías. Las declaraciones y garantías contractuales, la pregunta que ustedes deben hacer siempre es: ¿esto que crean obligaciones acaso? Y si crean obligaciones o no, ¿acaso el incumplimiento en nuestro código no está circunscrito al incumplimiento estrictamente de una obligación? O sea, en términos del libro de obligaciones, la referencia a Frankenstein que ha hecho el doctor Beltrán en realidad tal vez se aproxima mucho a lo que tenemos ahora y la necesidad de corregir eso. O sea, a mí siempre me llama la atención mucho que grandes estudios de Lima, ¿no? Como le digo, que me importan las figuras de esa, si es un experto mercantilista, y a veces ignoran la esencia misma del derecho civil. O sea, y el problema lo veo yo cuando soy árbitro, por ejemplo, cuando estoy en un tribunal arbitral y vienen a demandar una serie de situaciones y en donde estrictamente, bueno, ¿y usted qué aplicar? ¿No? O sea, ¿cuál es el efecto de eso? ¿Se está declarando un incumplimiento? ¿Qué está reclamando? Cuando hay un incumplimiento, cuando finalmente hay entre comillas, digamos, una afectación a una declaración o una garantía asumida, por ejemplo. Y para citar nada más algunos ejemplos, ¿no? Es lo que estoy mencionando, no voy a entrar a eso en absoluto en el día de hoy, ¿no? Pero el esquema es mucho más complicado, como le digo, en la práctica, y la necesidad justamente de ser teóricos para efecto de conocer lo que uno redacte en un contrato, un programa contractual de un abogado que finalmente se debe al cliente, debe ser, digamos, acorde con aquello que finalmente es la estructura del código o en general de la legislación general sobre la cual se va a aplicar esto. Bueno, y no digo más por pronto. Doctor Buendía, usted cierra hoy día, por favor, con un máximo de 15 minutos. Así a la autoridad de maestro, como dice el doctor Gabriel. Buenas tardes con todos. Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes con todos. Agradecer a la maestría por la invitación, así que voy a tratar de ser breve porque todos queremos ir a almorzar temprano. Vamos con el objeto del contrato, que básicamente estaba pensado cuando nos referíamos a cosas o a servicios. ¿Y qué es lo que ha pasado en el tiempo? Cuando nos referimos a la noción de contrato, como ya lo resalta Sacco, contrato tiene muchas excepciones, ¿no? Podemos entender el contrato como acuerdo, el contrato como texto, el contrato como documento, el contrato como autorregulación de intereses, el contrato como fuente de relaciones obligatorias. Son momentos diferentes, ¿no? El contrato como acto va a suponer la formación del contrato. El contrato como relación contractual, los efectos generados de la relación contractual. Y el documento será sobre el soporte físico donde consten los acuerdos. La pregunta que surge es, a raíz de la intervención del profesor Fernández, ¿no? Y esto que señala Giorgio Nova, que son los contratos extranjeros o el contrato alieno, es, ¿cómo se ve el objeto del contrato pensado desde el punto de vista del derecho a las obligaciones en las famosas declaraciones y garantías? En el Perú se habla mucho de las famosas fusiones y adquisiciones, ¿no? Los M&A, los Sale Purchase Agreement, que son los contratos de compraventa de acciones.
Entonces, vamos a hacer un poco de ejercicio para ver si esto soporta este primer matiz. En el contrato de compraventa de acciones, ¿para qué compramos las acciones? ¿Cuál es el objeto? ¿La acción en sí misma o los bienes que nos da la sociedad, que tiene poder de la sociedad? Podríamos hablar de que tener el poder de las acciones y convertirme en accionista mayoritario me va a dar poder de disposición sobre los bienes de la sociedad. Podríamos hablar de que hay un objeto determinable subyacente, el patrimonio de la empresa. Entonces, bajo esta perspectiva clásica, digamos, como soporta el Código Peruano, ¿no? El Código Peruano dice el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o exigir obligaciones que aparentemente acá, pues con la transferencia de acciones ya se hubiese logrado, digamos, aquello que estaban buscando. Pero en una declaración de garantía que tenga que ver con esta compraventa de acciones, vamos a ver que te declaro que en la empresa no existen deudas tributarias pendientes o que no tengo procesos judiciales pendientes. ¿Cuál es el objeto en esa cláusula? ¿Cómo verificamos este elemento externo? Este elemento externo va a ser la veracidad, la falsedad o no de la declaración. Pero la falsedad o no de la declaración no puede ser, de acuerdo a nuestra propia definición, el objeto del contrato, porque el objeto del contrato es crear, regular, modificar o extinguir obligaciones, 1402 o 1403. La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. Entonces, la realidad terminó superando al propio cuerpo normativo del código. A través de estos contratos un poco extraños, o estas cláusulas un poco extrañas que se insertan dentro de las relaciones contractuales. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿debemos permitir que esto se aplique tal cual sin que se tome en consideración nuestro propio ordenamiento jurídico? La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿podemos adaptar? Porque podemos tener el mismo supuesto de hecho, pero la consecuencia jurídica, ¿cuál sería el remedio frente a este tipo de situaciones? Tratarla, asimilarla como una obligación, frente al incumplimiento de una obligación, asimilarla como si se tratase de la cosa o del servicio, o si fuese falso, podríamos invocar el remedio de la nulidad. Son unas pequeñas reflexiones que he traído a la mesa justamente a raíz de la exposición del profesor Gabriel y del profesor Fernández aquí presentes. Que no los molesto más, muy buenas tardes. Bien, gracias por favor por su asistencia, porque repito, fue ahí un pequeño coffee break como te lleva antes del almuerzo. Le agradecemos al profesor Gabriel, digamos, esta gentileza de dar una extensión de su conocimiento también al público general peruano y no solo a los alumnos de nuestra maestría, y que en consecuencia siempre sabemos que es bienvenido acá, y abusando un poco de la confianza, la amistad que tengo con él, para molestarme para venir a Perú reiteradamente. Gracias. No sé si había alguna pregunta concreta al profesor Gabriel. Sí, quería hacer solo una pregunta muy pequeña, nada. Sobre el tema de la imposibilidad de la prestación. Perdón, la imposibilidad. Cuando nuestro Código Civil habla de imposibilidad, se refiere, bueno, en un caso, en la parte del negocio jurídico, en la parte de contratos, en la parte también de contratos típicos. ¿A qué se refiere imposibilidad? ¿Al bien? ¿A la cosa? ¿A qué se refiere la prestación? ¿A la conducta? ¿A qué se refiere? ¿Al efecto jurídico? ¿Al interés? ¿A la utilidad? ¿A qué se refiere cuando se explica la imposibilidad? Allora, si refiere alla prestazione, e la prestazione è
la entrega de una res, un dare, un facere, un non facere, un comportamento. Dipende dal singolo tipo contractual y depende dalla singola prestazione in concreto deduta del regolamento contractual. Gracias. Bien, entonces levantamos la sesión, muy amables.